Thank you. Hi, my name is Hoshimasa Akinaga, and I'm from Murakami Screen. Should I wait for Jesse? Mi nombre es Toshi y yo trabajo para Murakami. And I'm representing Frame Color today. Y hoy está representando a Frame Color aquí en el apparel. You can simply call me Toshi, as the only person that calls me Toshimasa is probably my wife when she wants to be my mother. Dice que me pueden llamar simplemente Toshi, que Toshimasa me llama mi esposa cuando me quiere llamar como mi mamá. And today, with the help of Jesse and maybe Sandy, I would like to present the screen manufacturing process and the control of engraving variables. Lo que dice Toshi es que con la ayuda mía, yo trabajé para Murakami y pues me siento confortable ayudarlo y apoyarlo ahorita en la traducción y ahorita va a presentar su seminario de las emociones y mayas. First, I'd like to start out with a brief introduction of Murakami. Before establishing Murakami Screen, our founder, Shizuo Murakami, actually started out in a different company. Antes de empezar Murakami, empezaron en una empresa diferente de Murakami en 1965. It was actually before that, but in 1949, after returning from Siberia, he started to distribute dyes for the textile and fabric industry. Actualmente fue mucho más antes, pero ya regresó desde Siberia. Empezó 1949. en 1949. And then he expanded the business first by actually printing for a scarf manufacturer. Y expandió el negocio pintando, son los que usan los pañuelos, sí. And in doing so, he found out that he could make business by providing products for printing. Y en ese proceso de estampado, vio la oportunidad de hacer negocio en el área de serigrafía. Development of transistor and PCBs were occurring in the 1950s, and in 1955, Sony came out with the first transistor radio. El negocio de microchips y transistores era un mercado muy grande y ahí es donde empezaron, fue un negocio muy bueno para ellos. Y la compañía que muchos conocemos como Sony fue una empresa importante en el desarrollo de estas posibilidades. And Shizuo Murakami was already looking at printing for electronics, and this confirmed the need for it. En Japón vieron la importancia de poder ofrecer ese tipo de servicio de impresión en electrónicas y ahí es donde empezó el negocio. Although the industry was still premature and without support from full management, he decided to embark on this journey on his own. La aventura de esta oportunidad era un poquito prematuro, pero aún así tomó el reto y continuó el desarrollo para esta oportunidad. And then he finally established Murakami Screen in 1965. En 1906 es cuando se estableció la empresa de Murakami Screen, que ahora ofrece emociones y mayas. And around this time in Japan, screen printing was rather non-existent. En esos tiempos en Japón la serigrafía no existía, era básicamente inexistente.
It can be said that he advanced the screen printing as a whole, along with a few other key people. Fue uno de los líderes en Japón para establecer las posibilidades de serigrafía en Japón. Once establishing Murakami Screen, he focused on providing process screens, emulsion, and related products for printing. En cuanto estableció este negocio de las posibilidades en serigrafía, ofreció los servicios de marcos, pantallas y insumos. A few years in, we started to produce screens for ceramics, and that helped the company grow and is still our key business today. Una de las industrias importantes y claves que actualmente todavía apoyan es la área de cerámicas. Household electronics were becoming widely available year after year. Y también en estos tiempos estaba entrando al mercado de electrónica y la serigrafía se usaba mucho en el proceso de fabricación de electrónicas. And business in ceramics helped us to pursue the business in electronic screen printing. La experiencia que tuvieron con cerámicas fue lo que nos ayudó a desarrollar las oportunidades que se dieron con la industria de electrónicas, de serigrafía. Through the 1970s and 1980s, we continued to expand, and in 1988, we established Murakami Screen and Murakami Singapore. En los 70s y 80s continuaron a crecer y es cuando pudieron agregar o expandir hacia Murakami, Singapore. And actually in 1984, while working with professors at universities, we were the first company to successfully commercialize PVA SPQ emulsion. Murakami en 1984 fueron los primeros para ofrecer la solución de SBQ, que viene siendo la emulsión de fotopolímero, que es de una parte, no se tenía que mezclar, ya venía preparada. And with that, we rapidly expanded into other countries in Asia and Europe. Muy pronto crecieron a otros países como Europa y China. Asia. Todo Asia, sí, todo Asia. And fast forward to today, PVA SPQ emulsions are still widely being used. Y ahora, actualmente, las emulsiones SBQ son las emulsiones que más se usan al momento en el tiempo actual. And we have become one of the largest producers of photo emulsion in the world. Photo emulsion. Que ahorita Murakami es uno de los productores más grandes de la emulsión SBQ o fotopolímero. And since it is 4 p.m. already, you guys must be already tired. So let me end this boring introduction and continue on to our subject. Como ya es el final del día, ya va a continuar con lo bueno, ¿verdad? Para no aburrirlos y dormirlos, ¿verdad? First, let me talk about the screen. Primero van a hablar sobre la pantalla. In order to successfully have repeatable and consistent printing, we first need to start with selecting a quality mesh. Para tener consistencia en la pantalla hay que siempre escoger una malla de alta calidad. You also need to use proper stretching equipment and measuring devices. Hay que usar los equipos disponibles para la tensión y para medir los grosores de los hilos. From there, achieving even tension across both directions, which is the warp and the weft of the mesh. Para consistencia en la hora de estiramiento, que es de la elongación de la malla. And also avoiding, you can't see it, but avoiding excessive or low tension is the key. Tratando de evitar la baja tensión es clave. And some issues to avoid in stretching are stress on corners, as seen in the images. Algunos, a la hora de estirar la malla, hay que evitar, como ven aquí en el dibujo o en la foto,
es mucha tensión en las esquinas. Also, misalignment of clamps. Desalineación de las abrazaderas. Discriminación de las abrazaderas. This can cause uneven tensioning and unwanted stress or pinch points. Esto puede causar mucha tensión a la hora de tensionar y mucho estrés a la mano. Also, uneven stretching of the cylinder, uneven strokes of the cylinder can also cause uneven stretching and unnecessary stress or pinch points. A la hora de los cilindros, si no están estirando parejos, va a crear inconsistencias en la malla. Also, the spacing of the clamps to the frames are also important. When the frame is too close to the clamps, this also causes uneven stretching and unnecessary stress and pinch points. A la hora de estirar la malla con los cilindros, es importante no empezar desde muy cerca al marco, hay que darle un poquito de espacio para que pueda estirar parejo. And I'm not going to spend too much time on the stretching part because if not, I'll be spending the full hour. No vamos a enfocar mucho a la área de tensionar y creo que vamos a ir a las emociones. Moving on, there are three main types of emulsion being used today. Hay tres emociones principales que se está usando actualmente. PVA SPQ emulsions, which I'll refer to as SPQ emulsions, and diazo and dual cure emulsions. Las tres opciones más usadas es la SBQ, que viene siendo el fotopolímero, tipo diazo y el de doble curado. If some of you were here for Brian's presentation, it's kind of the same information, but hearing things over and over is sometimes good. Si estuvieron aquí para el seminario anterior, no quieren repetir lo mismo para que no se aburran, ¿verdad? Solo va a tratar de no decir lo mismo varias veces. As in the name, SPQ emulsions use PVA SPQ as the main photosensitive ingredient. El ingrediente principal en el PVA SBQ es PVA SPQ. PVA SBQ. And diazo uses diazo, and dual-cure normally uses diazo and acrylic monomers as the main photosensitive ingredient. No. Okay. Y en el diazo usan diazo y en el de doble curado también usan diazo con una combinación de Acrylic monomers. polímeros acrílicos. And the advantages of SPQ is faster exposure time, La ventaja del SBQ es que tiene tiempos de revelado más rápidos, longer shelf life, caducidad más largas también, tiempo de caducidad más largos. and since it doesn't use any diazo, it comes pre-sensitized. Y como no usa diazo, es una tecnología muy diferente, ya viene listo para usar. And SPQ has no toxicity. Y también es amigable al ambiente. The negative side of it is that sometimes it might have lower resolution or lower water or solvent resistance compared to the other two types. Lo único negativo es que pueda tener menos resistencia al agua, Lower water or solvent resistance. y solvente. This is not always the case though. No es siempre el caso. Diazo emulsions are easier to make water or solvent resistant, La emulsión tipo diazo es más mejor para tener mejor resistencia al agua o agua. both water or solvent resistant. Y solvente. And it is less prone to overexposure. Y es posible que lo puedan revelar de más. And price is normally economical. Y el precio se cobra. Dual Cure may offer a higher resolution El doble curado te puede ofrecer mejor resolución, or higher solvent resistance or water resistance, mejor resistencia a agua y solvente,
And it may have a wider exposure latitude y una ventanilla de revelado más amplia to fine-tune those detailed images. para tener más flexibilidad y poder detener más detalle. Both diazo and dual cure emulsions take longer to expose compared to SPQ, Ambos, el tipo diazo y tipo doble curado, lo negativo es que se puede tardar más en el revelado. and once the diazo is added, the shelf life becomes much shorter. Y a la hora de agregarle el activador, que es el diazo, le va a afectar el tiempo de caducidad, lo va a reducir. And many factors go into selecting your emulsion. Hay muchos factores a seleccionando la emulsión adecuada. The main criteria should be water or solvent resistance if you are using water-based or solvent-based inks. La criteria principal sería si van a usar base agua o base solvente, tintas de base agua o solvente. If you are only using plastisol inks, all emulsion in theory should work. Si están usando solamente emulsiones de plastisol, en teoría todas las emulsiones deben de funcionar. From there, product selection should be determined by Y de ahí la selección de productos debe de ser determinado por resolution, resolución, price, precio, consistency, consistencia, ease of use, ah, easy to use, fácil de usar, availability, disponibilidad, and maybe the type of exposure unit you are using. y el tiempo de luz, fuente de luz que están usando. And of course, squeegee abrasion can occur on all emulsions, so make sure you round off those corners on the squeegee. Los traseros es muy importante que redondeen las esquinas porque eso puede afectar también a la durabilidad de la emulsión. You can always add diazo to SPQ emulsions for additional water resistance. Si le puedes agregar, es posible agregarle diazo a las emulsiones que no requieren para reforzar resolución y también para mejorar la resistencia al agua. And I think you said it already, but the added benefit is that the resolution may improve. From Franklin here, for SPQ emulsions, they have Pure TXR, SP 1400 for diazo emulsions, and SP 9500 for dual cure emulsions. So, aquí en Guatemala, las emulsiones que tienen disponibles con el distribuidor Francolor es el Photocure TXR, que es bueno para plastisoles y agua, el SP 1400, resistencia al agua, y el doble curado SP 9500, que es resistencia al agua y solventes. Now let me spend some time on preparation of diazo. Vamos a hablar un poquito de la preparación del diazo. While our aluminum package, our diazo normally comes in an aluminum foil package. El diazo viene en un paquetito de aluminio. You may be able to mix the diazo in this package, but I recommend to use a separate container. Es posible mezclarlo con agua, ya en el paquetito, water, Separate container. ya. Pero recomienda que hay que usar un contenedor afuera del paquete. The container can be used over and over as long as it is rinsed thoroughly. El contenedor se puede usar varias veces mientras lo paguen bien. For diazo and dual cure emulsions, we recommend to use 100 milliliters or 100 grams of water per quart or kg size. So, para el diazo y doble curado, es recomendable usar 100 mililitros de agua por kilo. And if you are going to add diazo to SPQ emulsions, we recommend no more than 50 milliliters or 50 grams of water per kg size. Y si van a usar el diazo con el fotopolímero o el SPQ, recomiendan 50 mililitros de agua por kilo. And you can always use the minimal amount of water, but you make sure that the diazo dissolves. Es posible que puedan usar menos agua, nomás asegúrense que el diazo está bien diluido. And that will help to keep the viscosity of the emulsion higher. Eso también va a ayudar con
consistencia de viscosidad que se mantenga un poquito más alto. The most important thing is consistency. Lo más importante es consistencia. You do not want to use 50 milliliters one time and 100 milliliters the next time. No quieres estar cambiando la cantidad de agua de 100 mililitros a 50 mililitros porque eso te va a cambiar la consistencia de la emulsión. The thickness of the stream may vary due to this difference. La consistencia va a cambiar mucho o va a afectar mucho el grosor de la emulsión. And if you already established a mixing ratio, I suggest to stick with it if you are not having any issues. So, si ya tienes una mezcla ya establecida, hay que mantener esa mezcla para mantener consistencia. Even though it is different from what I say. Aunque sea un poquito diferente de lo que recomiendo. Now, once you mix the diazo well, we pour that into the emulsion. Cuando mezclan el diazo con la agua, lo van a vaciar hacia dentro de la emulsión. And we mix until the emulsion color is uniform without any streaks. Y lo vamos a mezclar hasta que el color de emulsión sea uniforme, sin que haya ningún tipo de rayas. You may be concerned about the diazo left in the container. Va a haber una preocupación de lo que sobró en el contenedor del diazo. For that, you can always save some of the water you'll use for the mixing and use that to clean out the container. Pueden guardar el agua que usaron para mezclar y pueden usar esa misma agua para enjuagar el contenedor. Please keep in mind this water will also need to go into the emulsion. Y esta agua tendría que también lo pueden vaciar en la emulsión también, para mezclar lo sobrante que quedó en el contenedor. And for the mixed emulsion, it will need to be set aside to eliminate any air bubbles. Después de mezclar, hay que dejarlo asentarse antes de usarlo para que evitar burbujas. We recommend to set overnight, but should be okay to use in a few hours normally. Normalmente recomendamos que lo dejen activarse toda la noche, pero es posible usarlo después de varias horas. Even for SPQ emulsions that do not need to be mixed, I recommend to stir and set aside before use. Igual con las emulsiones que no requieren el diazo, es bueno mezclarlo y luego dejarlo asentarse un rato para que también las burbujas se puedan desaparecer. Heavier materials sink and water tends to rise to the top. Los sólidos en la emulsión tienen tendencia de bajarse para abajo y la agua se queda arriba, y es la razón por qué tenemos que mezclar. Without stirring before use, the emulsion that will go into the scoop holder will be inconsistent to start out with. Y si no lo mezclan, van a haber inconsistencias en la emulsión y cómo funciona la estabilidad de la emulsión. This goes the same for a diazo and dual cure emulsion that has been not used for a few days. Y esto es igual para las emulsiones que le agregamos diazo. Puede pasar lo mismo si no lo usaron por varios días. Now, it is not necessary for most situations as the emulsion is filtered during packaging. Dice que no es necesario filtrar la emulsión porque ya viene procesado. In our stream making facilities, we actually filter the emulsion before use. En el proceso de fabricación ya viene filtrada la emulsión. We use anywhere from 225 mesh to 350 mesh double layer. Usan malla de 250 o 90 a 120 o 305 por pulgada. This is something to try if you are always having particles in your screen. Si de casualidad tienen partículas en los marcos y quieren eliminarlas, pueden usar estas recomendaciones de mallas para filtrar la emulsión, si es necesario.
The added benefit of filtering emulsion is that it can be used right away. La ventaja de filtrar una emulsión es que se puede usar de inmediato. Please keep in mind that high viscosity emulsion will take longer to filter. Emulsiones que son de alta viscosidad o altos sólidos pueden tomar más tiempo para filtrar. Speaking further, we actually filter the diazo that goes into the emulsion, but this may be too much for most cases. Con el tipo diazo lo filtran, pero puede ser mucho porque es más líquido. Again, all this mixing and filtering is a recommendation. Y son solamente recomendaciones de filtrar la emulsión, no es necesario. So if you're not having any issues currently, maybe just stick to what you are doing. Y si no están teniendo problemas, es mejor usarlo y no tener que filtrarlo, ¿verdad? Porque toma tiempo. One question may be that you get the need to eliminate the air bubbles. But when you start coating multiple screens, air bubbles start to develop inside of the coater. Estamos tratando de eliminar las burbujas de aire, ¿verdad? Pero aún así, a la hora de emulsionar, se van a hacer burbujas, eso es normal. There really is no solution for this, and the only thing I suggest is to take the coater and bang it on the surface, or you move it back and forth. It is kind of noisy. Dice que básicamente no hay una solución buena para lo de las burbujas, pero lo que recomienda o que le ha funcionado es tratar de golpear un poquito el aplicador para ver si las burbujas se desaparecen. If your screw coater is not well made, it may fall apart in the process. Nomás ten cuidado con el aplicador porque si no está bien fabricado se puede desbaratar. The other solution is to take a needle and pop the bubbles. La otra solución es con una aguja y tronar cada burbuja una por una, pero Now, all these bubbles in the coater may not cause any issues as they pop during coating. pero es muy probable que las burbujas se van a eliminar a la hora de emulsionar. But some bubbles do remain in the coater, Y es posible que algunas burbujas se mantengan. and this will cause unnecessary streaks and uneven emulsion surface. Esto puede causar una superficie no pareja o puede causar también líneas o rayas en la emulsión. This may or may not print, but you won't know until you print. A la hora de pintar, a lo mejor lo van a notar, a lo mejor no. So, es el riesgo que van a tomar si no tienes. And for us, as we are a screen maker, it is rather important for us, as some customers may complain even though it does not affect the printed image. Nosotros como fabricantes es importante porque si pasa una inconsistencia, el cliente se va a quejar y vamos a tener que resolverla. And next, I would talk about some tips and tools to use. Ahora quería hablar de unas recomendaciones y herramientas que se pueden usar. In the coating area, I always recommend to have a damp cleaning cloth. En la área de emulsionar o el cuarto oscuro hay que siempre mantener agua limpia con un trapo mojado. Preferably lint-free, like the one used in clean rooms. Y es recomendable usar un trapo que sea libre They are not too expensive, no son muy caros. and the emulsion color may transfer onto the cloth, but it can be used over and over as long as it is rinsed thoroughly. Y es posible que tiñe la tela o el trapo, pero se puede reusar sin problema. This cloth will be used to wipe the edge of the coater. Este trapo se va a usar también para limpiar la orilla del aplicador. We recommend to wipe the edge after every screen. Cada vez que usa el aplicador hay que limpiar la orilla y no dejar que la emulsión se seque en la orilla. When emulsion dries and buildups on the edge,
Si se seca la emulsión en la orilla del aplicador, the screen may start to vary in thickness. Puede afectar el grosor final del marco emulsionado. This buildup may even turn into particles and contaminate the emulsion. También se puede hacer que se sequen las partículas y contamine la emulsión. And next, we always recommend to thoroughly degrease the screen prior to coating. Always degrease the screen prior to coating. Es recomendable que siempre lavar y desengrasar el marco antes de emulsionar y que esté bien secado. And in order to speed up the drying process during degreasing, we recommend to use an air gun. So para hacerlo más rápido que se seque el marco, recomiendan usar una pistola de aire para secarlo. It is slightly noisy, but it is the most effective method in removing the water without contaminating the screen. Puede ser un poquito de mucho ruido, ¿verdad? Pero es el modo más efectivo para remover la humedad y el agua del marco. Right now, you may be using a cloth, using a window squeegee, using a wet vacuum. Hay muchos talleres que usan aspiradoras, toallas, hasta papel para secar el marco. But all these methods may contaminate the screen as the tool comes into contact with the screen itself. Y estos procesos pueden contaminar la malla y afectar la consistencia del emulsionado. You can possibly remove 95% or more water on the frame, and this will drastically reduce drying times during degreasing. There. Y por eso recomiendan la pistola de aire, porque es más eficiente y remueve la mayoría de la humedad o agua, hasta un 95%. Lo hace más rápido. And no matter how well you prepare the screens before coating, if you are still having particles on the screen, I recommend to try the filtering of emulsion. Aún que siguen los pasos recomendados para evitar contaminación y siguen teniendo problemas, ahí se me va a recomendar que filtren la emulsión. And if that doesn't work, there are tools to remove particles from the screen. Y si eso no funciona, también hay herramientas que podemos recomendar para remover la contaminación del marco. These are pretty much lint rollers, but made for screens for screen printing. Son rodillos para remover que se usa para remover las fibras con adhesivo, y eso puede ayudar a remover la contaminación. This tool will be used right before coating. Y esto lo van a usar antes de emulsionar. And another tool I recommend to have in the coating area is a small scoop coater. Otra herramienta que deben tener accesible es un aplicador pequeño. This will be used to scrape off thick areas during coating, Se puede usar para remover depósitos gruesos de emulsión en las orillas. or to block out mesh areas with emulsion instead of block out. También lo pueden usar como un bloqueador, la emulsión. Keep in mind, this emulsion will also need to be exposed prior to printing. Siempre tomando en cuenta que si usan la emulsión como bloqueador, tienen que revelarlo. And moving on to the coating procedure, coating should always end on the squeegee side. A la hora de emulsionar, siempre hay que terminar el emulsionado en el lado del squeegee. Coating should never go back and forth from either side if your coating procedure is more than 1 and 1. Si están emulsionando más de uno y uno, nunca deberían de ir frente y atrás. Siempre hay que acabar un lado y luego continuar con el siguiente. Siempre empezando del lado del squeegee, del lado del sustrato, y acabando al lado del squeegee. Emulsion thickness is required on the print side. Y el por qué es porque necesitamos el grosor del lado del sustrato. In order to control the ink thickness,
and have a sharper image. para controlar el depósito y tener detalles más fijos. Although be aware, for larger images, maybe wider than 1 centimeter, Hay que tomar en cuenta imágenes más de 1 centímetro. the mesh thickness may be more of a determining factor for the printed thickness. Tenemos que tomar en cuenta el grosor del hilo como un factor en determinando el grosor de la emulsión, el depósito de la emulsión. For finer images, you will not be using a coarse mesh to hold the details. Para detalles más finos no vamos a usar una malla muy gruesa, vamos a usar una malla más fina. And in that case, emulsion thickness may be more of a determining factor for the printed thickness. Y en esos casos, ahí vamos a determinar cuánta emulsión vamos a depositar o emulsionar del marco. In some occasions where you are experiencing frequent breakdown in water-based or discharge printing, En ocasiones donde están teniendo muchos desgastes de emulsión, aplicando base agua o solvente, a thicker squeegee side may help. agregándole un poquito más de grosor del lado del squeegee les puede ayudar. In order to accomplish this, you can try drying the screen with the squeegee side down, Para poder agregarle más grosor al lado del squeegee, podemos secar el marco a lo contrario de lo que se recomienda normalmente, que viene siendo al lado del squeegee para abajo. or adding a face coat to the squeegee side after drying. O lo puedes dejar secar y aplicar otra capa en el lado del squeegee. Some variables in coating. First, I'd like to start out with the viscosity and solid contents. Algunas variables en la área de emocionar, quiere Viscosity. quiere hablar de la viscosidad de la emoción. Viscosity and solid contents have a major impact on the dry thickness of the screen. La viscosidad de los contenentes de sólidos tiene mucho que ver con la viscosidad de la emoción. A lot of times, solid content is looked at, but that is the percentage that may remain on the screen of solid contents. So, el porcentaje de sólidos puede definir también el grosor de la emulsión. And you may ask, well, for example, if 100 grams of emulsion is coated onto the screen, Si hay 100 gramos de emulsión en el marco and the solid content is 40%, then 40 grams is in theory what would be left on the screen after drying. y en teoría si el porcentaje de sólidos de la emulsión es 40%, lo que va a quedar en el marco después de que se seca va a ser 40 gramos. But what determines the initial amount that is coated onto the screen? Lo que determina la cantidad de emulsión que vamos a aplicar al marco The viscosity really has a lot to do with it. tiene mucho que ver con la viscosidad. And next, let me talk about the radius of the edge of the coater. Ahora vamos a hablar sobre las orillas del aplicador. This affects the coating thickness, and if you really want to control your thickness with the coater, Si quieres controlar el grosor o el depósito de emulsión usando el aplicador, we recommend to have multiple coaters with various edge radiuses. recomiendan tener un aplicador que tiene diferentes grosores de la orilla. Many automatic coating manufacturers have different edge radiuses in 0.25, 0.5, 0.75, and 1 millimeter radius. Hay aplicadores o máquinas automáticas que usan para aplicar la emulsión que tienen opciones que varían de 0.25, 0.50, 0.75 y 1 milímetro.
And coating procedure obviously has a lot to do with the thickness. Y también el proceso de aplicar tiene mucho que ver también con el grosor que queda de la emulsión. More coats obviously equal thicker screen. Más pasada va a influir en el grosor de la emulsión. And coating speed also affects the thickness. Velocidad también. Faster equals thinner, and slower equals thicker. Rápido, muy rápido, va a quedar muy delgado. Más lento, queda más grueso. And in order to produce a thick screen, a high viscosity emulsion is required. Para una emulsionado grueso requieren o es recomendable usar una emulsión con altos sólidos. A low viscosity emulsion, regardless of solid contents, will be tough to build a thick screen. Si tienen una emulsión que tiene alta viscosidad, va a ser muy difícil mantener una superficie delgada o un extenso delgado. This is because the emulsion may start to drip during the coating process or drying process. Puede ser que, dependiendo de la viscosidad, puede chorrear también por la viscosidad. In order to build a thick screen with a low viscosity emulsion, Para un marco o para emulsionar más grueso con una emulsión de viscosidad baja, and the only way to accomplish that is to dry in between coats. el único modo para poder hacerlo es secar entre medio de los pasados. And moving on to screen room variables. This is how a screen manufacturing area should be separated by process. Vamos a hablar aquí sobre las variables de cómo debe de estar la área de prensa organizada, Which is really hard to see. que es muy difícil para ver. The main idea is to keep the cleaning, reclaiming, and degreasing away from the screen room area. Lo importante es mantener la área de reclamar y limpieza separado del área de emocional. You do not want to introduce unnecessary moisture into the screen room. No quieres introducir humedad al área de emocionar y secar. The stored coated screens or dry screens may absorb the moisture from the air. Los marcos que se están secando o están secos pueden absorber la humedad del ambiente. And moistures in the screen will prevent proper exposure. La humedad, si hay humedad en los marcos que se están secando, puede afectar el revelado. The screen room area's humidity should never exceed 45%. El porcentaje de humedad recomendado en el área de secado de los marcos es 40%, 45%. Some good tools to have in the screen room is tension meter, moisture meter, thickness gauge, microscope, and Stouffer scale. Estas son las herramientas que recomienda tener en tu área de preferencia. Una medidora de tensión, medidora de humedad, medidora de grosor y una Stouffer scale. Ese es, el Stouffer scale es para la dureza de la emulsión y luego también una magnificador, microscopio. Yeah. The tension meter we use to determine if a screen needs to be restretched or retension. El medidor de tensión es para reconocer que la malla tiene que ser reemplazada o retencionada si tienen marcos retencionados. The moisture meter will be used to measure residual moisture before exposing. La herramienta para la humedad es para medir si la emulsión tiene humedad antes del revelado. The thickness gauge will use to measure the consistency of the screen or measure if the screens are coated too thick or too thin. La herramienta para medir grosor de emulsión es para identificar si la emulsión está muy delgada o muy gruesa. In theory, all screens' tension and thickness should be measured before leaving the screen room. En teoría,
y en un mundo perfecto hay que tener esta herramienta y usarla para asegurarnos la consistencia. And this is more so if you're having problems on the press. Especialmente si están teniendo problemas en producción. The microscope will be used to look at resolution and definition. El microscopio se va a usar para resolución y definición. It can also be used to look at particles to see if there are indeed particles, loose mesh, or hole in the screen. También para identificar si hay partículas o contaminación en las áreas donde están teniendo problemas. You can sometimes verify over or under exposure by looking at the screen with a microscope. También puedes identificar si el revelado fue adecuado o se tiene que ajustar. The Stouffer scale will be used to measure hardness of the screen or how well the emulsion has cured. La herramienta para medir dureza, que se llama Stouffer scale, lo pueden usar para asegurarse que el revelado es adecuado y va a aguantar la producción. And there are other types of exposure calculators available that help to measure resolution also. Y hay otros tipos de calculadoras para identificar el tiempo revelado y también para identificar el tiempo revelado para mejor resolución. Moving on to exposure, I think we generally know the process, so let me just talk about the variables. Hablando de revelado, vamos a hablar de las variables del revelado. Exposure time is largely dependent on the type of emulsion as explained previously. El tiempo de revelado tiene mucho que ver con el tipo de emulsión que estamos usando. If you are exposing a rather high number of screens per day, SPQ emulsions can help to speed up the entire process. Si están procesando muchos marcos al día, una emulsión como la SBQ puede ser una buena solución para mantener emulsiones disponibles más rápido y también revelado más rápido. And the exposure system you are using is a rather variable in itself. La máquina de revelado también tiene mucho que ver en qué tan rápido pueden revelar los marcos. La fuente de luz. Depending on type of bulb used, whether it's mill halide, halogen, fluorescent, LED, laser engraving, they all expose differently. Dependiendo del tipo de luz que están usando, ¿verdad? Siendo desde fluorescente hasta metal halógeno, hasta el sol, todos van a revelar diferente. If you have two different systems in your shop currently, you may already know that the exposure times are drastically different. Si de casualidad tienes dos máquinas de revelado diferentes, es común que el revelado va a ser muy diferente en ambos. And the age of the bulb or lamp will also affect exposure. Y también la edad o qué tan viejo está la fuente de luz o o la lámpara, ¿verdad? Si no lo cambian, pues se va a ir haciendo más débil y más débil. So we recommend to run periodic testing or daily testing with the Stouffer scale. Es muy importante usar la herramienta que había mencionado para checar el grosor o la dureza de la emulsión para asegurarte que la fuente de luz está funcionando como debe ser. The positive film is also something to consider. La positiva que usan para transferir el diseño a la emulsión también tiene mucho que ver con el tiempo revelado. The resolution of the positive is more or less what will be reflected onto the exposed screen. La resolución de la positiva es lo que va a transferir la resolución a la emulsión. And dirty positive cause pinholes on the screen. Y si la positiva está sucia, también te puede causar contaminación a la emulsión. O el vidrio también, del revelado. And the Dmax of the film, which is the density of the black, is also important. También la opacidad del bloqueador que tiene la tinta en la positiva
es muy importante también para filtrar la luz. If the black is too light, the light from the exposure unit may penetrate through, causing issues in definition and development. Si la opacidad de la tinta negra que se usa es muy transparente, va a causar problemas con revelado. Now, pinholes in the screen normally come from contamination of the glass, Le llaman puntos de alfiler, o puntos de alfiler. Si tiene muchos puntos de alfiler en la emulsión, puede ser por también el vidrio que está sucio o contaminación en la película. and the glass of the exposure unit. El vidrio. And that can also be caused by particles that got onto the coated screen or dry screen. También puede ser causado por partículas que se fueron al ambiente, que a la hora de secar, cuando estamos dando emulsiones como un imán, ¿verdad? So, si hay polvos en el ambiente, puede ser que caigan en la emulsión y causen también estos poros de alfiler. And once again, unclean positives will cause pinholes. Igual los positivos pueden causar. In our screen making facilities, we actually wipe the glass after every exposure. En nuestro área de revelado, cada vez que revelamos un marco, limpiamos el vidrio para asegurarnos que no va a haber ningún tipo de contaminación. For those who may have switched from positive film to direct imaging, may have seen that the pinhole issues have drastically decreased. Los que se han cambiado de usar películas directo, poniendo las positivas directo al marco, para ver que va a reducir la contaminación en la emulsión. And the thickness of the coated screen will also affect exposure. Y el grosor de la emulsión también va a afectar el tiempo revelado. It becomes harder to resolve finer details when the screen becomes thicker. Si la emulsión está muy gruesa, se va a dificultar mantener el detalle fino, ¿verdad? Si tiene mucho detalle fino en el diseño. So once again, higher mesh counts are used to resolve those finer details. Ahí recomendamos otra vez usar mallas más cerradas para mantener o detener el detalle más fino. And this is because the higher mesh counts are naturally thinner, and the resulting coated screen will also be thinner. Y el por qué es porque las mallas cerradas son hilos más delgados que naturalmente te va a detener menos emulsión. In practice, you may want to find the thinnest screen possible to use. En práctica es bueno usar las mallas más delgadas posible, Of course, without affecting printing quality. sin afectar la calidad de la impresión. This generally means using less emulsion. Y esto normalmente quiere decir tratando de usar menos emulsión también. Of course, for anyone who sells emulsion, it may not be a good thing, Para los que nosotros que vendemos emulsiones, no es muy bueno porque ahora vamos a vender más emulsión. but for users, it may help you to decrease your exposure time, Para los usuarios va a ayudarles a reducir el tiempo revelado. and you may be able to gain better resolution. Vas a poder también obtener mejor resolución. Another variable to consider is the target resolution and definition. Otro variable para considerar es Target resolution. tu resolución y revelado. Some customers may not care about 3% or 97% halftone areas. Hay ciertos clientes que no les importa ciertos detalles que salgan porque son muy pequeños. Puede ser un porcentaje de 3 a 97%. Some customers may not care if the printed lines are sharp, Algunos clientes no les va a importar también si las líneas finas son muy parejitas, but some do. pero hay unos que sí. And if fine details are closing in during exposure, Si el detalle se está cerrando a la hora de revelado,
Some may go back into modifying the artwork. Muchos regresan y modifican el diseño en lugar de quitarle tiempo al revelado. Modifying the artwork is a process in itself. Teniendo que modificar el diseño se toma tiempo. So I assume, more than likely, the screen will be underexposed to overcome this issue. Y eso es porque muchos prefieren reducir el tiempo revelado, que puede causar problemas. And this leads to premature breakdown. Y puede afectar la resistencia de la emoción y se puede desgastar la emoción rápido. And in order to overcome this, Para evitar eso, you can switch to a higher mesh count pueden cambiar una malla más cerrada or change the coding variables or procedure. o considerar cambiando la técnica de aplicación de emoción. And for using lower mesh counts, Para usando mallas más abiertas, if you start to see jagged edges printed, si empiezan a ver así como el serrucho de diente, you may need a thicker screen. a lo mejor vas a necesitar una emoción o que la emoción, que emocionen los huesos, van a necesitar no, van a tener que depositar más emoción, Thicker emotion over mesh. sí, o una emoción con más sólidos. And you can also overcome this by switching to a higher mesh count También puedes evitar esto para cambiando a una malla más cerrada or changing the coding procedure and or its variables to produce a thicker screen. o también nomás cambiando los variables a la hora de emocionar para producir una capa más gruesa de emoción. Anytime the variables change, we recommend to run an exposure test. Cualquier tiempo que las variables cambian, hay que hacer otra prueba de revelado. This is rather a variable in itself, Esto es un variable en sí. as two different operators may judge proper exposure differently. Y dos operadores van a ver el revelado diferente. And at that time, the printed results may be the only way to tell which is better. Y en ese caso es mejor pintar y ver los resultados ya después de pintado. Again, sorry. Again, some customers may not care, but to provide the best possible outcome is what may set you apart from different printers. Muchos clientes no toman en cuenta todas sus variables y a lo mejor no les importa, pero hay muchos que sí y hay que tomarlos en cuenta. And of course, as all of us have experienced at some point, few seconds do not make a difference on traditional exposure units, but a few seconds make a great difference on LED systems. Muchas fuentes de luces, unos segundos de diferencia no es mucho problema, pero en los nuevos sistemas de LED, como son rápidos, a unos segundos puede ser una diferencia muy grande y un problemática. With this, I would like to end my presentation, but I would like to stress that ongoing testing is very important. Y con esto vamos a concluir la presentación, pero le gustaría, quiero expresar la importancia de considerar todas estas variables que pueden causar problemas. Sometimes what happens in the manufacturer's lab is different than what happens in your shop. A veces lo que pasa en la hora de desarrollo o lo que la hora de fabricar puede ser muy diferente a lo que pasa en sus áreas. And in a weird way, for us manufacturers to do better, we need accurate feedback from end users. Y recomienda que cualquier tipo de cualquier información que le puedan dar al fabricante que les pueda ayudar a mejorar el producto, lo recomiendan y es agradecido.
And this will fulfill the cycle of continuous improvement we all strive for. Y esto nos va a ayudar a continuar a mejorar nuestra calidad. Thanks for your time. Muchas gracias por tu tiempo. And I don't think we have time for Q&A. ¿Alguna pregunta? Ya es la última. Seminario, dice que ya se quiere ir. Quisiera saber, por ejemplo, ustedes personas que mezclan el diazol directamente en la emulsión, no lo diluyen, sino de una vez lo aplican ahí, porque creen que así funciona bien. Solo quisiera ver si es correcto o no. So basically, the super that will just pour the bag straight into the emulsion. You can do that, but it'll take a long time to mix. Sí se puede hacer, pero va a tomar más tiempo para que mezcle correctamente y que esté estable, que esté disperso estable en toda la emulsión. And for that, if you see uneven or streaks in the emulsion, it means it's not mixed well. Y eso puede causar muchos problemas a la hora de emulsionar. ¿Ya? So es mejor diluirlo primero y luego. So as long as you don't see streaks, it should be okay to use. Sí, si no hay rayas y todo, pero ¿por qué arriesgamos? Hay que hacerlo bien desde el empezar, porque el tiempo es dinero. Gracias. Gracias. Quisiera saber si en algún momento impartirán también alguna otra clase o conferencia, pero en forma práctica, para poder ver en sí cómo es todo el procedimiento. Solo podemos hablar con el distribuidor, que creo que Juan ofreces seminarios en tu local para aplicación. Juan, para que te escuchen todos. Bueno, nosotros como Frame Color en Guatemala tenemos una escuela en la cual capacitamos a las personas que desean aprender a usar las emulsiones como las tintas de Missouri y se nos pueden acercar en las tiendas y con gusto pueden inscribirse a los cursos para poder entrenarse. Muy amable. Un día muy largo, ¿verdad? Me gustó tanto el seminario que no sé qué. No es que lo estoy corriendo, pero ¿alguna otra pregunta? Ya quiero mi cerveza gallo. Una pregunta. Ah, ok. Entre las variables que él mencionó, ¿cuál de esas variables es más compleja si uno lo descuida? From all the variables you mentioned, which one is the most important one to consider that can cause you the most problems? La hora de emocionar. Sí, a la hora de emocionar, si no mantienes consistencia y todas las variables que vienen con ese procedimiento de emocionar, ¿verdad? Y una cosa también de considerar es que las diferentes mallas van a tener diferentes grosores de emulsión. Eso es todo eso variable que estamos hablando, ¿verdad? So, cuando cambian de una malla, ¿qué será? 40 contra una malla 120, el grosor de emulsión va a ser diferente. Dice que también las variables de revelado va a ser diferente, igual con el detalle, qué tanto detalle puede definir. Yo cuando trabajaba para Murakami, para mí lo más importante, y agradezco mucho tener la oportunidad de trabajar con Murakami, porque todo empieza en la frecuencia. Si no sale bien en ese departamento, lo demás no va a salir bien. So, tienen que enfocarse mucho en la calidad desde el empezar. Arte, frecuencia, y ya lo último es producción o las tintas. ¿Verdad? So, es una área donde tienen que invertirle tiempo, ¿verdad? A todas las variables de que se mencionaron para caminar.